John Miller descubrió un secreto oculto bajo el camino de su rancho, un pasado enterrado que había permanecido silenciado por décadas. Los poderosos vecinos y políticos que protegían ese secreto estaban dispuestos a todo para mantener la injusticia intacta. Pero John y su hijo Danny no se rindieron. Su determinación cambió el destino de la comunidad para siempre. Pero solo escuchen cómo un giro inesperado en esta historia reveló la verdad y por qué, al final, la justicia logró prevalecer. John Miller siempre había sido un hombre de costumbres firmes. Desde joven, trabajaba la tierra con paciencia y dedicación, y su granja en Texas era más que un negocio. Era el hogar que había heredado de su padre y el futuro que quería construir para sus hijos. Cada mañana, antes del amanecer, John se levantaba con el canto de los gallos y salía al corral para revisar a sus aves. Le gustaba ver cómo las gallinas cruzaban tranquilamente un viejo camino de tierra que atravesaba su terreno, como si ese sendero fuera parte natural del paisaje. Pero un día algo cambió. Sin entender muy bien por qué, John se dio cuenta de que las gallinas ya no cruzaban ese camino. En lugar de avanzar como siempre, se detenían en el borde y parecían dudar, como si sintieran algo invisible que las detenía. No picoteaban el suelo, ni emitían sus habituales sonidos. Simplemente se quedaban quietas, inquietas. Al principio, John pensó que era una cuestión pasajera. Tal vez un olor extraño había quedado impregnado en el aire, o algún animal pequeño y desconocido rondaba cerca, y por eso sus gallinas se mostraban recelosas. Sin embargo, la incertidumbre no lo dejó tranquilo. En las semanas siguientes, observó que no solo las gallinas evitaban el camino. Otros animales, como los conejos y los zorros que solían pasar por ahí, también desaparecían de ese tramo. El silencio extraño y la ausencia de vida en ese camino empezaron a pesar en la mente de John. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que aquel sendero guardaba un secreto que nadie había notado. La curiosidad y la preocupación crecieron dentro de él hasta que decidió que era hora de investigar con más cuidado para descubrir qué era lo que realmente ocurría en ese lugar que sus gallinas y otros animales parecían evitar. Una noche, con la luna apenas iluminando el cielo, John y su hijo Danny decidieron actuar. Armados con palas y linternas, comenzaron a excavar justo en el lugar donde las gallinas se detenían cada día. La tierra, dura y seca, cedía lentamente bajo sus manos, mientras la expectación crecía en el aire. Lo que encontraron fue mucho más perturbador de lo que podrían haber imaginado. Bajo el camino de tierra, escondido y cubierto por capas de polvo y raíces,
apareció la entrada a un antiguo túnel. El interior estaba lleno de objetos que parecían olvidados por el tiempo y, entre ellos, restos que confirmaban una realidad aterradora. Aquel lugar guardaba vestigios de un suceso terrible, un secreto enterrado y ocultado durante décadas. La noticia del hallazgo no tardó en correr por toda la comunidad. Las emociones se mezclaban: miedo, tristeza e incredulidad ante lo que había estado escondido tan cerca de sus hogares. Para John, la revelación despertó un torbellino de sentimientos. La ira surgía no solo por la naturaleza del hallazgo, sino también por el silencio que había permitido que aquella injusticia quedara sepultada por tanto tiempo. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La verdad debía salir a la luz, y él sentía la responsabilidad de hacer todo lo posible para que se hiciera justicia. No era solo un asunto personal, sino un llamado a la comunidad entera para enfrentar un pasado oscuro y recuperar la dignidad que merecían aquellos cuya memoria había sido pisoteada. Después del impactante descubrimiento, John Miller no tardó en darse cuenta de que no todos estaban dispuestos a aceptar la verdad. Algunos vecinos, personas influyentes y antiguos políticos, quienes se habían beneficiado del olvido y la indiferencia, comenzaron a presionarlo para que enterrara el secreto una vez más. Intentaron intimidarlo con silencios cómplices y amenazas veladas, esperando que el miedo apagara su voz. Pero la ira que John sentía no era solo rabia, era una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Cada intento de acallarlo solo fortalecía su convicción de que aquella historia no debía repetirse. No permitiría que su familia ni su comunidad vivieran bajo el yugo del miedo y la mentira. Era un hombre decidido, y esa decisión se volvió el motor que lo impulsaba a enfrentarse a quienes querían proteger un pasado oscuro. A pesar de la presión constante y las amenazas que comenzaron a llegar, John y su hijo Danny unieron fuerzas. Juntos exigieron que se abriera una investigación formal, que se analizara cada rincón de aquel túnel y que se hiciera justicia para quienes habían sido silenciados injustamente. La tensión en la comunidad crecía con cada día que pasaba. El pueblo se dividía entre quienes preferían el silencio y aquellos que clamaban por la verdad. Pero John no cedió. Mantuvo firme su determinación, convencido de que solo enfrentando la realidad podrían encontrar la paz y la justicia que tanto necesitaban. Su lucha no era solo por un hallazgo arqueológico, ni por un misterio olvidado. Era la lucha de un hombre que se negaba a dejar que la sombra del pasado manchara el futuro de su familia y su gente.
Después de tanto esfuerzo y perseverancia, las autoridades finalmente no pudieron ignorar las evidencias que John y Danny habían presentado. Se abrió una investigación exhaustiva, seria y transparente que permitió desentrañar la verdad completa. Poco a poco, la justicia comenzó a tomar forma. Los responsables de aquel oscuro capítulo fueron señalados y se les aplicaron las consecuencias que merecían, poniendo fin a un ciclo de silencio y olvido que había durado décadas. La comunidad, que durante tanto tiempo había vivido con incertidumbre y miedo, encontró un profundo alivio. La sombra que había oscurecido el lugar comenzó a disiparse, y con ella llegaron la tranquilidad y la esperanza. Para John, esta justicia no era sólo por las víctimas anónimas que descansaban bajo aquel camino, sino también por su familia, por la tierra que tanto amaba y por la dignidad de su comunidad. En el último atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonos cálidos y dorados, John salió a su granja. Observó con calma y una sonrisa tranquila cómo sus gallinas cruzaban libremente el camino de tierra, sin miedo, sin vacilaciones. Ya no había secretos enterrados ni sombras que temer. La verdad había salido a la luz y con ella llegó la paz. John supo entonces que su lucha había valido la pena, que la justicia restaurada era el legado más valioso que podía dejar a las futuras generaciones. Y en ese momento, rodeado por la serenidad del campo y el canto de las aves, encontró un profundo sentido de esperanza y renovación.